Buenas noches, vamos a esperar que tengamos un poquito de quórum. Iniciamos. Hola, buenas noches, Grace, ¿cómo ha estado? Hola, buenas noches. Bien, ¿usted qué tal? Por aquí todo bien, con una mi gripe que me quiere empezar ahorita por este clima extremo que tenemos. Ay, ya somos dos, yo así ando también. Pero, Yo quería pues, hacer una consulta con dígame. respecto de la última clase presencial que es la siguiente semana. ¿Va a haber alguna actividad evaluable? Le Sí, pregunto porque ese día es el examen del notariado, ¿verdad? sí, Entonces, usted se va a someter al examen. sí, yo me voy a someter. No tengo todavía el horario, pero supongo que por la hora asignada para el simulacro me correspondería en la tarde. Mire, generalmente los horarios los van a dar la próxima semana. Ajá. Eh, Sobre eso no se preocupen. La actividad, la última actividad evaluada siempre sería la exposición sobre los valores negociados en bolsa de los títulos de renta fija, de renta variable y los otros valores o valores innovativos que se negocian en bolsa bajo la misma modalidad. Presentar el trabajo a través de un PowerPoint y la exposición de los compañeros del grupo. Si usted no puede por el examen de notariado, pierda cuidado porque ya no hay problema y yo tomo nota de eso. Está bien, maestro. Yo quedo pendiente entonces de corroborar la hora. Ojalá que me toque en la mañana para poder asistir a la clase. La verdad no me gustaría perderla, pero si no, pues gracias por sus consideraciones. Sí, no, 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 pierdan cuidado. Igual haciendo el comercial, no sé si ya les comentaron, el próximo sábado van a tener dos clases de penal económico. Y Sí, este vamos a sábado, hacer, ¿verdad? sí, y vamos a cerrar el último sábado con las dos clases de derecho bancario, que la primera hora tendríamos una parte de clase normal y ya la siguiente hora sería a partir de las exposiciones que tengan, como les digo, siempre bajo la misma modalidad, de intentar que la Buenas noches. exposición de cada grupo dure alrededor de 20 minutos, quizás si se puede un poquito más, y así para finalizar e intentar salir un poquito temprano porque ya lo merecemos. Y aparte de que Buenas noches, buenas maestra. noches. ¿Qué Y aparte que tal? este ciclo ha estado un poquito accidentado también, pero ya para ir saliendo. Ok, maestro. Buenas noches, Bien. maestro. Buenas noches, ¿qué tal? Eh, Bien, José, bien. ¿verdad? No, No, René, René. perdón. Sí, también yo estaría en la dificultad, como lo dice la compañera.
gracia que también tenemos esa actividad. No hay ningún problema. Como les digo, ustedes solo me comunican quiénes serían los que se van a someter en ese día al examen de notariado. Yo tomo nota y realizamos la exposición con los compañeros que tengamos en clase ese día. Ok, muchas gracias. Muy bien. Por honor al tiempo y para ir empezando, quisiera saber que si tenemos alguna duda, consulta de los temas que hemos abordado, de las actividades que hemos tenido dentro de la plataforma web de la universidad. Yo por el momento no. Ok. Sé que este tipo de negociaciones y todo, si no se tiene un acercamiento propio de él, se sienten un poco abstractas y difusas. Pero con lo que terminamos de ver en esta clase y la anterior y la siguiente, perdón, vamos a ir teniendo un poco más de acercamiento con lo mismo. Igual cuando veamos los tipos de valores que se negocian en ellas. La clase de ahora vamos a hacer una introducción a la negociación de valores en bolsa y conforme a la ley de anotación de valores electrónicos en cuenta y finalizaremos para que ustedes tengan el tiempo correspondiente con un cuestionario que ya está habilitado, que ya lo estuvimos probando en la mañana y sí, ya quedó habilitado. Eh, pueden ver bien la pantalla, ¿verdad? Sí, Vaya, perfecto. Respecto de los títulos y las anotaciones electrónicas en cuenta, debemos tomar en consideración la característica propia de los títulos valores, porque recordemos que ellos son el objeto de la negociación que se realiza dentro de estos tipos de mercados financieros, partiendo de la definición clásica, que son documentos que se acreditan a sí mismos para poder ejercer el derecho conforme a su texto y cobrar las cantidades de dinero que en ellas, conforme a la literalidad, se establece, o las mercancías o los derechos o las mercancías de ellos, o los derechos de carácter de participación social que se pueda tener en caso de las acciones que le otorga cada uno de los accionistas como parte del gobierno social. Estas características de literalidad, incorporación, legitimidad y autonomía que las encontramos en el Código de Comercio y se estudian en Derecho Mercantil 2 cuando estamos en pregrado, van a ser básicas para poder tener en consideración esta desmaterialización que se realiza de los valores por medio de los certificados de anotación en cuenta. ¿Cuál es el objeto propiamente dicho de esto? Hay que tener en consideración que con el título físico existen las características de traspaso de ellos a través de los endosos. Estos endosos, conforme al Código de Comercio, allá por el artículo 711 en adelante, nos establecen los diferentes tipos que se pueden dar de ellos, ya sea en propiedad, cobro, garantía o administración. La que nos va a dar esta característica es que una vez el valor ingresado al sistema de bolsa que se realizan las transacciones por medio de las anotaciones electrónicas, van a mantener esa misma calidad, pero van a estar sujetos a un régimen especial de registro y supervisión por medio de las entidades correspondientes. En este caso, para nosotros, Cedeval, que después de la anotación de estas y la correspondiente desmaterialización y las anotaciones de ellos, quedarán bajo resguardo y cualquier tipo de negociación que se haga respecto de estos valores que han sido desmaterializados para su transacción será a través de las herramientas de registro electrónico que para ellos se establecen. Una anotación electrónica de valores en cuenta, conforme a la ley, se define como una nota contable en un registro electrónico de cuentas de valores llevado por una institución depositaria. En nuestro caso, Cedeval, que constituye la existencia de valores desmaterializados, así como de obligaciones del emisor y de los derechos de su legítimo propietario, y se crean en virtud del registro electrónico. Aquí partimos de dos conceptos, del nacimiento propio del título y de su registro a partir
electrónico en el cual el título físico deja de circular, queda depositado y todos los derechos que se van a ejercer sobre él van a pender respecto de las certificaciones que se emitan de ellos, de las constancias de los títulos y las anotaciones respectivas. En el caso de las acciones, llegamos hasta la situación que estos registros de títulos desmaterializados para ejercer los derechos accionarios de participación dentro de la persona social, bastará con la certificación que se realice de ellos y la anotación tendrá la calidad propia como de la anotación en el libro de registro de accionistas. Es decir, partimos de la situación de pasar a unos registros electrónicos propiamente dicho para que la bolsa tanto como un lugar físico de negociación, se puedan realizar a través de manera digital y remota por medio de los agentes corredores, ingresando al sitio correspondiente, la negociación conforme a los títulos requeridos y los precios establecidos dentro de ellos. Para que se pueda crear estas anotaciones, se vuelve necesario que se cumplan con ciertos requisitos establecidos por la ley de anotaciones. Dentro de ellos encontramos el otorgamiento de una escritura de emisión, en el que se van a representar la emisión de valores por medio de las anotaciones en cuenta y se utiliza para obligaciones negociables como bonos, acciones, valores de titularización y certificados fiduciarios de participación. Esta es una de los requisitos que es necesario tener por parte de ellos y cumplir previa a las autorizaciones de las administraciones de control y registro pertinentes, que se emita este documento y este sea autorizado para garantizar el nacimiento a la vida jurídica de los mismos. Y un macrotítulo que se considera el mismo como un documento representativo de la totalidad de las emisiones de los valores representados por las anotaciones y se utiliza para todos aquellos valores que se negocien en bolsa, que no sean los que hemos establecido en el párrafo anterior y que están reguladas en el artículo 9 de la Ley de Anotaciones. Es decir, cualquier otro título que no sean bonos, acciones, valores de titularización o certificados fiduciarios de participación van a ser amparados bajo un macrotítulo para los efectos del registro dentro del estado correspondiente. Las anotaciones electrónicas en cuenta tienen características propias que les dota de una autonomía a estos títulos que son desmaterializados y nacen dentro del mundo digital para sus correspondientes transferencias. La irreversibilidad referente a que una vez estos han sido emitidos no van a poder ser reversibles, salvo las excepciones que la misma ley establece, correspondiente a circunstancias de modificaciones de pacto social en los cuales sean necesarias sustituir los títulos por cualquier otro tipo de participación incorporada a ellas. Es de obligatoria aplicación en toda emisión que se pretenda realizar a través de bolsa y van a tener la característica de ser fungibles, es decir, de poder ser intercambiados por la misma característica de bienes fungibles por otros de igual calidad o especie, siempre y cuando reúnan los mismos requisitos que establecen las características del derecho común, en este caso del derecho civil, para la definición de bienes fungibles. Estos, de igual manera, tienen la posibilidad de poderse poseer en copropiedad y ser objeto de reportos, es decir, someterlos al mercado de valores correspondientes para poder establecer un flujo de efectivo y recuperarlos posteriormente, realizando los pagos necesarios a través de los contratos de reporto que puedan suscribir con las entidades correspondientes. Dado que son títulos electrónicos y la misma necesidad de cobro que ellos pueden amparar bajo los mismos, estos no van a requerir protesto. Es decir, en el caso que se pretenda ejercer por vía judicial el cobro de este tipo de títulos electrónicos,
no será necesario levantar las actas de protesto, sino que estos son emitidos al momento de ser desmaterializados con la característica de no tener el requisito del protesto como constancia de la falta de fondos para poder pero como constancia de la falta de fondos que motivó el impago de un determinado título. Van a ser susceptibles de embargo y de cualquier medida cautelar correspondiente dentro de los procesos necesarios y estos mismos, de igual manera, podrán otorgarse en prenda o constituir gravámenes sobre ellos como si se tratase de títulos, valores de naturaleza física. Van a tener otra característica de poder ser transferidos dentro y fuera de la bolsa, como veremos anteriormente, pero perdón, como veremos posteriormente, ya sea por transacciones realizadas dentro de anotaciones electrónicas en cuenta de los mismos o pueden ser sujetos a cualquier medio de transferencia por vía civil en el caso de que tengamos alguna sucesión muerte causa, en el cual por medio de herencia va a ser necesaria la Constitución para poder, perdón, la declaratoria de herederos para que ésta sea posteriormente inscrita en el registro electrónico y pueda transferirse a los herederos del tenedor original. Y con la característica especial que a diferencia de los títulos, valores físicos que otorgan la vía de regreso, estos no lo van a dar porque las transferencias van a tener efectos como si fuesen otorgados en un endoso sin responsabilidad de la parte que lo realiza. Esto en razón de la necesidad de la transparencia de la bolsa y que pueda aplicar la misma para transacciones y negociaciones que se realicen con ello, poder establecer la confianza del mercado al momento de cualquier tipo de transacción referente al mismo. La transferencia de este tipo de anotaciones electrónicas, como mencionaba, la podemos ver en dos formas. Una, por medio de los mecanismos realizados en bolsa, en los cuales se realizarán por medio de una transferencia contable en los registros de la depositaria. Los registros de Cedeval en este caso van a tener característica de, valga la redundancia, de ser anotaciones o de ser registros de todos los tractos que un determinado acción o un determinado título, una acción, por poner un ejemplo, hayan sido efectuados dentro de ellos y será necesaria para acreditar la tenencia de los mismos que estos sean anotados dentro del correspondiente registro para que se hagan valer por medio de las certificaciones de propiedad o de transferencia que sean emitidos por el mismo registro que se deba tiene el efecto. La posibilidad da de darle efectos cambiarios, es decir, que con la certificación emitida se podrán iniciar juicios ejecutivos para el cobro forzoso de las obligaciones contenidas en ellos. Dado que estamos hablando de títulos que amparan obligaciones en dinero líquidas o liquidables con un término de vencimiento, cumpliría los requisitos del artículo 454 del procesal civil para poder ser ejecutados dentro del juicio ejecutivo y con la característica que este tipo de anotaciones se configura dentro del numeral 11 del artículo 454 que habilita la ejecución de otros títulos contemplados en otras normativas. Es decir, no será necesario presentar el certificado original al juzgado, sino bastará con la certificación emitida por el registro. Esta característica propia le da una necesidad de comercio para que pueda ser ejecutado de esta manera y se puedan librar las órdenes de embargo para el acreedor correspondiente. Sí, Manuel. Una consulta, maestro. En el caso, y específicamente donde se quedó, en el caso del embargo, ¿lo puede hacer un ejecutor o tendría que pedir directamente al tribunal para que el tribunal libere oficio para poder trabar? Dependiendo de qué es de lo que quiere realizar. Si Ujú. usted inicia el proceso ejecutivo con la certificación de Cedeval para la ejecución de un determinado título, este embargo se realizaría sobre todos los bienes del deudor original.
pero si lo que quiere hacer es iniciar cualquier otro tipo de proceso sobre el emisor de los títulos, el embargo de los mismos tendrá que realizarlo el ejecutor de embargo, haciéndose presente a Cedeval, identificando los títulos sobre los cuales vaya a caer la orden de embargo correspondiente y haciendo la anotación respectiva dentro del registro que corresponde para que ellos quede eh, marginado el gravamen del embargo con referencia al tipo de proceso en el cual se dé. Y ¿Y este cuál registro es el embargo que corresponde? al de Cedeval Ah, ok. que tendría que es el encargado de llevar estos registros de notaciones electrónicas en cuenta. Aquí hay que tener en consideración también que no únicamente se va a limitar a procesos ejecutivos, sino puede ser cualquier otro tipo de proceso jurisdiccional en el cual el deudor tenga en su propiedad títulos anotados en cuenta. Y estos títulos anotados de esta manera, usted puede ser en un proceso común o hasta en un proceso de familia si necesita realizar el embargo correspondiente para garantizar las resultas del proceso y va a trabarse sobre él. Es decir, a diferencia del embargo general sobre títulos en los cuales requiere la sustracción del mismo, aquí regirá como si se tratase de un registro con las marginaciones correspondientes del mismo que se realicen tanto presentando la solicitud y posteriormente dentro del registro de cuentas electrónicas que para el efecto tendrá CEDEVAL de cada uno de estos valores que han sido desmaterializados. ¿Estamos bien con la pregunta, Manuel? Sí, excelente, muchas gracias. Ok, la negociación de ellos puede ser también realizada fuera de bolsa, en la cual, como les mencionaba, puede ser por medio de una sucesión por causa de muerte, una dación en pago, una adjudicación judicial o a título gratuito, pero tendrá que ser presentado el documento de transferencia respectivo a Cedeval a la depositaria en este caso, para que se realice la anotación dentro del registro electrónico y conste esta transferencia y pueda acreditar a cada uno de los nuevos propietarios del título desmaterializado. Estas no se regirían bajo las normas de la autonomía de la transferencia de títulos valores, sino conforme al derecho común, las cuales serían otorgadas a través de un instrumento en el cual el objeto de la transferencia o gravamen de los mismos sean los títulos desmaterializados que se encuentren dentro del registro electrónico correspondiente. Respecto del registro de emisiones y de accionistas, conforme el artículo 30, estos van a tener diferentes calidades. Respecto de los depósitos y emisiones, este va a contener las características de cada valor y todos los actos que modifiquen, afecten o extingan los derechos de los mismos y las obligaciones de la emisión. Será también objeto el registro de cuentas de valores, que va a estar formado por todas las cuentas de valores de los depositantes en la depositaria. Todos los actos de eficacia que se pueda dar sobre ellos, gravámenes, embargos, prendas, y deben constar la prioridad y el tracto sucesivo que tengan. Las cuentas en este tipo de registros se crean y se administran por medio de las casas corredoras de bolsa. Es decir, ellos van a tener la administración de ellos y será Cedeval la encargada de realizar los registros correspondientes en ellas. El registro electrónico de accionistas va a sustituir el libro de acciones nominativas, facilitando una información en línea de los emisores a todos los organismos fiscalizadores que necesitan acreditar cada una de las condiciones que tengan los sujetos propietarios de los títulos. También tenemos un registro correspondiente de tenencia, el cual será respecto de las acciones representadas por valores anotados que no se encuentren en custodia, las cuales no van a poder ser liquidadas en operaciones, y una custodia de bóvedas en las cuales el registro corresponde a valores
que se tienen en depósito y que no conllevan administración. Podemos advertir una característica especial de la ley de anotaciones. Esta da una calidad a la misma ley de una ley de carácter registral y de operación de la misma, que va a regular todo lo referente a todos estos valga la redundancia, registros que se tengan sobre los títulos y todos los mecanismos correspondientes para la validez de la transferencia de los valores que sean sujetos de las anotaciones correspondientes. Más allá de las partes de las disposiciones legales de carácter sustantivo para la negociación del título, esta ley tiene carácter eminentemente registral y que establece las condiciones de efectividad y oponibilidad tanto de los títulos que sean sujetos de estas inscripciones y lo establece como requisito sine qua non para la tramitación correspondiente de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los documentos que podemos registrar dentro de este tipo de, ¿cómo se llama? O sea, que se van a registrar en esta oficina o en estas cuentas? Serán los estados de cuenta correspondientes de cada uno de los títulos, las constancias de legitimación y los certificados de valores anotados. Los estados de cuenta tienen que ser enviados los primeros 10 días de cada mes y se tienen 15 para que tengan sus observaciones. Y también se pueden expedir estados de cuenta o saldos especiales hasta finalizada la liquidación de los valores correspondientes de cada uno de los sujetos que los haya inscrito respecto de las emisiones que se hagan para ser negociados dentro de bolsa. El segundo instrumento del que hablábamos son las constancias de legitimación, las cuales se expiden una vez se ha finalizado la liquidación diaria. Recordemos que la bolsa tiene horas o periodos hábiles en los cuales se realizan las transacciones una vez es aperturado el mercado y una vez es cerrado, y de ellas a la liquidación final del día se tiene el estado final de todas las transferencias que ha realizado cada uno de los títulos y de los sujetos que han negociado en bolsa con cada uno de los títulos correspondientes. Estas constancias de legitimación pueden ser extendidas tanto al titular, que va a ser el documento que lo va a acreditar como propietario para poder ejercer todos los derechos que la anotación le confieren, y se van a expedir por el plazo correspondiente transcurrido cuando las constancias. Y los valores serán inmovilizados hasta que se vence el plazo de que esas constancias hayan sido emitidas. Tenemos también la extensión a terceros legítimamente interesados. Estas para acreditar la existencia o los gravámenes que hayan sido sujetos, los títulos anotados en los registros correspondientes a través de embargos o cualquier otro tipo de gravamen que pueda ser sujeto a inmovilizaciones para conocimiento de todos los sujetos que tengan dentro de la negociación en bolsa por medio de los valores electrónicos. Y además, para transferir fuera de la bolsa o constituir gravámenes, se inmovilizará en definitiva indefinidamente este tipo de valores. Es decir, anotados en bolsa, podemos hacer las transacciones correspondientes de ellos dentro de un mercado secundario directamente entre los involucrados, pero será requisito para esto tener la certificación de la constancia que nos legitime como tenedores del mismo para relacionarlos y después, como todo instrumento sujeto a registro, ese instrumento de transferencia de los títulos ser posteriormente anotado en el registro correspondiente. Dentro de las características de estos documentos registrales, las constancias de legitimación solo van a extenderse o solo van a legitimar al titular del título o del título valor. No van a ser negociables ni por endoso ni por medios civiles. No se considerarán las constancias de legitimación como títulos valores, únicamente amparará la titularidad de ellos. No van a tener la fuerza ejecutiva, salvo
cuando acreditan la existencia de gravámenes prendarios y se expiden hasta finalizada la negociación o liquidación diaria, como mencionábamos anteriormente. Y estas tendrán, en caso de su extravío o destrucción, que reponerse de conformidad a los procedimientos que establezca cada una de las depositarias, acreditando su pérdida. Las constancias de legitimación, en el caso de terceros, van a tener que identificar, en cuanto a su contenido, la identidad del titular y de los valores anotados, la identificación del emisor y de las emisiones a las cuales haga referencia y los derechos que incorporen sobre ellas, los importes de las anotaciones en las cuentas, las clases de anotaciones que haya tenido dentro de ellas y las restricciones a que los valores se encuentren sujetas. Todo ello con una finalidad que se expida dentro de la constancia de legitimación de las mismas y estableciendo los plazos de vigencia de cada una de las constancias y la fecha de expedición que vaya a tener para el legitimado correspondiente. Otro documento que se otorga por parte de estos registros conforme a los documentos contenidos en ellos son los valores, los certificados de valores anotados, los cuales tienen la finalidad que el titular de esos valores o quien esté legitimado para ello pueda reclamar judicialmente los derechos que las anotaciones les otorgan. Este va a tener una característica de ser un título a la orden, salvo en el caso que se trate de acciones nominativas. Y dentro de sus características tendrá como título valor la incorporación, no será negociable como condición o cláusula especial del título valor, ni por endoso ni por otros medios civiles. Tendrá pareja de ejecución sin necesidad de diligencias previas o requerimientos de ninguna clase, ni el endoso, y el juicio ejecutivo con base en un certificado de estos valores anotados tendrá la misma tramitación que la de un título valor a la orden, y con un mismo certificado que puede amparar valores que no pertenezcan a una a una misma emisión, y se expedirá hasta finalizada la negociación o liquidación varia. Cuando vemos estas características, tenemos que tener en cuenta que si tiene esa cualidad de título valor, serán oponibles únicamente las excepciones del artículo 639 del Código de Comercio, que nos regula aquellas excepciones que pueden alegarse en el caso de juicios ejecutivos seguidos con o iniciados con un documento base cuando éste sea un título valor. Respecto de su contenido, este debe indicar el importe de los valores, las características de los valores que ampara, los derechos que confiere su titular y que deben constar todos los gravámenes e incorporaciones que se den dentro de ellos. Y los efectos tienen un efecto característico como una especie de materialización o rematerialización de los valores que han sido anotados en cuenta y llevarán incorporado el valor que debe cancelarse en cada inscripción de anotaciones en cuenta. En caso de su destrucción o extravío, se van a aplicar las reglas establecidas para el Código de Comercio para la reposición de títulos valores. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios? Ok, continuamos. Este tipo de regulaciones de esta norma de carácter registral y de las negociaciones de los valores que se dan en ellas, traen aparejada dentro de ellas una obligación similar, unas características que la del secreto bancario. Es decir, van a tener toda la obligación, las entidades registradoras, las depositarias, de guardar todo el secreto respecto de las transacciones titulares que se realicen dentro del registro de anotaciones de valores en cuentas.
salvo que por actos de autoridad administrativa o judicial, dentro de las diligencias de investigaciones correspondientes o dentro de los juicios eh, que correspondan, tenga que liberarse este secreto y tengan que cumplir con la orden judicial o administrativa para darle información de los datos necesarios de cada uno de estos títulos. Además, dentro de este tipo de títulos, pueden nombrarse beneficiarios para casos de fallecimiento del titular de la cuenta si se tratase de persona natural, los cuales deben constar en el contrato de cuenta y el contrato de administración con la casa y tendrán los mismos efectos como si se tratase de un beneficiario dentro de un certificado de depósito bancario o una cuenta de ahorro correspondiente. El secreto de la depositaria, en este caso Cedeval como depositario, tiene las obligaciones que todos los depósitos de valores que se reciban en sus condiciones van a estar sujetos a este secreto, a este velo, y no podrá proporcionar información salvo a su titular o a la persona que lo represente legítimamente a través de las constancias de legitimación que hayan sido establecidas. El secreto bursátil, al igual que el secreto bancario, no podrá oponerse como obstáculo para la investigación de ilícitos o para impedir embargos sobre bienes, ni para las funciones fiscalizadoras de la Superintendencia del Sistema Financiero o la Fiscalía General de la República, que realicen cuanto al esclarecimiento de cualquier ilícito que pudiese acaecer respecto de estos títulos que se den en ellos que pudiesen ser sujetos a cualquier otro tipo de delitos referentes a blanqueo de capitales o cualquier otra ilícito conexo con ellos. Toda la información contenida en los registros de cuentas de valores y de accionistas va a estar sujeta a reserva y esta única información va a poder entregarse a los tribunales judiciales, a la Fiscalía General de la República y a todas las demás autoridades en el ejercicio de sus atribuciones, siempre con la previa autorización de la superintendencia en cumplimiento de de sus potestades legales y de las normas que hayan estado eh, dictadas dentro de la resolución correspondiente. Se encontrarán fuera de esta obligación de secreto y no sujetos a reserva la información que corresponda entregar al público según la ley, conforme todas las publicaciones que tienen que realizarse respecto de los intereses, de los tipos de negociaciones y cada uno de ellos que la ley establezca para poder dar al interesado o a los interesados en la negociación de bolsa los datos necesarios para poder establecer a través de las fórmulas aritméticas las condiciones referentes a las inversiones y a las ganancias que se pudiesen entregar respecto de las mismas. Y toda información que se proporciona a los organismos fiscalizadores con base a las disposiciones legales que autoricen, siempre y cuando dentro de las funciones que corresponden a la revisión y control de las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Respecto de esta cualidad, Cedeval y sus funcionarios tienen responsabilidades solidarias por los daños y perjuicios que causasen a los terceros las acciones o omisiones de sus directores, administradores, funcionarios y terceros en el ejercicio de sus funciones por incumplir con la obligación del secreto de reserva que se haya dado respecto de estos. Es decir, tiene similitudes respecto de las obligaciones de secreto bancario en cuanto a el manejo de fondos y el manejo de títulos de todas las transacciones que se realicen a través de estos registros correspondientes. En lo que corresponde al nombramiento de beneficiarios, puede nombrarse uno o más beneficiarios respecto de los títulos anotados y si son varios beneficiarios los que se nombren, tiene que establecerse los porcentajes que corresponden a cada uno de ellos y a efecto del señalamiento del interesado, del titular, serán distribuidos a prorrata dentro de cada uno de ellos. El nombramiento debe de constar en el contrato de administración de valores con la casa y el cliente y en los registros de Cedeval.
Además, las casas corredoras deben de comunicar a Cedeval de forma oportuna, es decir, inmediatamente, los beneficiarios para los registros dentro de las anotaciones que realicen. Y las designaciones no tendrán validez si la comunicación se realiza a Cedeval posterior al fallecimiento del depositante y aplicarán para ellas las reglas de sustituciones que establece el 1134 del Código Civil. Cualquier cambio de beneficiario que se realice dentro de este tipo de títulos tiene que constar en los contratos de administración de los mismos, la comunicación y la validez referente a ellos. Preguntas respecto de las obligaciones de carácter administrativo que nos regula la ley. Sí, perdón, José, no le había visto que había levantado la mano. Sí, buenas noches, maestro. Una pregunta en cuanto a los beneficiarios. Si en dado caso se designara un beneficiario nada más y este no se presenta o fallece, ¿qué pasa con esto, con este tipo de casos cuando no se encuentra o no se presenta este beneficiario? El título queda congelado hasta el momento, hasta que se haga presente el mismo y de lo que, perdón, el título queda congelado hasta que se haga presente el beneficiario y si no, los fondos correspondientes se van dentro de las cuentas para quedar reservadas a efecto del momento que cualquier persona de ellas en un momento posterior pueda presentarse a reclamar los mismos. Es decir, sigue las mismas reglas que seguiría en el caso de los depósitos que se realizan dentro de materia bancaria propiamente dicha. No hay un plazo que, digamos, si no se presenta de aquí a determinado tiempo el beneficiario, caduca el derecho, por decirlo así. El beneficiario tiene que presentarse dentro de los plazos correspondientes a los 3 meses de conocimiento que tenga de la misma. De lo contrario, el valor quedará congelado y no podrá tener negociación dentro de la misma. Ok, gracias, maestro. Bien, dentro de los tipos de negociaciones que pueden darse dentro de bolsa, la ley de anotaciones contempla la oferta pública de valores. Esta es considerada o definida como lo mismo como un llamamiento para suscribir, enajenar o adquirir valores por algún medio de comunicación masiva o a personas indeterminadas. Es decir, son llamamientos generales para que el público pueda aportar fondos en el caso de o puedan aportar fondos adquiriendo títulos cuando un determinado emisor coloque estos títulos de obligación o de participación dentro del sistema. La superintendencia, en caso de dudas, tendrá que determinar mediante resoluciones generales si ciertos tipos de ofertas de valores constituyen una oferta pública y deberá resolver sobre las consultas que se formulen. Esta característica tiene de la oferta es el llamamiento general para la captación de públicos. Es por ello la obligación propia de la superintendencia para tener la regulación de todos los fondos de los particulares que puedan estar interesados para poder adquirir este determinado tipo de títulos una vez se hayan cumplido los requisitos que la ley establece para ellos. Los valores que sean objeto de oferta pública, así como los emisores de los mismos, tendrán que asentarse en el registro público bursátil que para efecto llevará la superintendencia y deberán inscribirse posteriormente en la bolsa de valores. Y este registro de superintendencia va a tener el carácter definitivo como emisores que tendrán ellos para poder captar los fondos de los particulares. Existen, como en toda regla, excepciones correspondientes en el caso que no van a tener que seguir ese tipo de registros, en los cuales estos sean dados por el Estado y el Banco Central de Reserva de El Salvador para las ofertas públicas de adquisición, o cuando se trata de valores individuales emitidos por bancos,
o valores emitidos por estados, bancos centrales centroamericanos y organismos financieros de los que El Salvador sea o el BCR sean miembros. Salvo estas excepciones, será obligación la anotación dentro de ellos para poder emitirlos. Estos tipos de valores de la oferta pública tienen que estar representados por medio de anotaciones electrónicas. Van a tener la característica de poder ser transferibles entre ellos y son emitidos en series o agrupados en emisiones a cada uno de ellos. Estos van a representar de igual manera la participación individual de los tenedores en un crédito colectivo a cargo de la sociedad emisora en el caso de obligaciones, que van a representar una parte alícuota del capital de la sociedad emisora cuando se trata de acciones, es decir, otorgándole los derechos de participación social y además los derechos de participación dentro del patrimonio correspondiente. Existen también excepciones en este caso. En el caso que sean emitidos por el Estado, como les mencionaba, el Banco Central de Reserva, a quienes únicamente se les va a requerir que los valores emitidos sean transferibles. En cuanto a los bancos, van a tener la facilidad de emitir valores individuales, no agrupados en series o en emisiones, y las acciones de los valores individuales quedará a voluntad de los emisores representarlas físicamente o desmaterializarlas. Esta tiene, en cuanto a su estructuración, dentro de los límites establecidos por la ley y por la bolsa de valores, cada emisor puede estructurar su emisión como considere correspondiente. Estas emisiones tienen ciertos parámetros a considerar para que se establezca o dependa cuál es la forma de emisión que realizará cada uno de los correspondientes emisores de las ofertas públicas. En cuanto a su valor mínimo en negociación, tiene que ser realizado en $100 y múltiplos de 100 cuando son valores anotados y de 1.000 dólares y múltiplos de 1.000 cuando sean valores de carácter físico, con las excepciones que los valores que por su naturaleza no puedan cumplir. Van a tener diferentes tipos de tasas de intereses fijas o tasas de intereses variables con los reajustes de tasas protegidas contra la inflación o tasas de interés eh, del interés más bajo posible sobre una diferente tasa o tasas de referencia reconocidas y aceptadas internacionalmente. O pueden tener también tasa cero en caso de que deba colocarse a un descuento correspondiente o intereses crecientes o decrecientes periódicamente conforme las normativas que establezca el BCR de las tasas de interés respectivas. Y pueden establecerse también dentro del pacto tasas mínimas y máximas del interés. El reajuste de estas tasas se tomará como referencia las publicaciones semanales anteriores a la primera negociación o la última publicada en el BCR respecto de los intereses que cada una de ellas pueda devengar, y tiene que existir una correspondencia entre la periodicidad de los reajustes del tramo y la periodicidad de las tasas de referencia. Dentro de estos parámetros se pueden establecer sobretasas que se van a determinar cuando se realicen en la primera negociación y se mantienen fijas durante toda la emisión del mismo, referentes a series o tramos que dentro de un mismo serie o tramo todos valores deben tener esa misma característica de las tasas o las redenciones y amortizaciones programadas y las recompras, que pueden darse por redenciones anticipadas, amortizaciones totales o parciales o recompras de los títulos, siempre que no existan prohibiciones correspondientes. Además, pueden existir garantías de distintos tipos dentro de ellas para poder acreditar el valor de los mismos. Garantías hipotecarias para la emisión, prendarias, por ejemplo, carteras de créditos hipotecarios o títulos, valores o notaciones en cuenta, lotes de vehículos, mercancías o fianzas emitidas por una institución correspondiente autorizada que sirva como garante al emisor. En cuanto al manejo de estas garantías,
Si son valores, no podrán garantizar más de su precio de referencia o valores nominales dentro de ellos. Las variaciones o el cambio de garantía tiene que ser informada por el emisor a la bolsa mensualmente dentro de los primeros 10 días y si no proporciona la información dentro del plazo correspondiente, la bolsa puede suspender la negociación de los valores. También se tiene la obligación para mantener la garantía hasta el final de la obligación y de sustituirla inmediatamente en caso de un detrimento de la misma. Estas sustituciones de garantía de igual manera pueden ser por garantías hipotecarias, prendarias, fianzas, cheques certificados o valores emitidos por el Estado, Banco Central de Reserva o cualquier otro valor de oferta pública que tenga una calificación no menor a la de la emisión que garantiza. Es decir, en este caso se da una situación en la cual se garantiza una emisión por medio de otros títulos de emisión. Y en caso de incumplir con el manejo de la garantía, se suspenderá la negociación hasta que se sustituya la misma. En estos casos, de los tipos de garantías que se pueden tener en estas circunstancias, tenemos también mecanismos de cobertura para garantizar los tipos de obligaciones, ya sea a través de deudas subordinadas, fideicomisos de administración, fideicomisos de garantía o cuentas restringidas. Los plazos de los mismos deben de entenderse en una clasificación como un plazo corto, cuando esta emisión corresponde hasta un año, un plazo mediano de 1 a 5 años o un plazo largo cuando supera los 5 años. Las características de la emisión solamente pueden modificarse antes de la primera negociación, excepto cuando sea necesario y no cause perjuicio a los intereses de los inversionistas, esto en razón de poder establecer cada una de las condiciones que ellos necesiten para la adquisición del título y las cláusulas referentes a la adquisición de los mismos. En cuanto a los bancos, tienen la obligación, conforme a la ley de Blanco, de constituir reservas de liquidez proporcional a los depósitos y obligaciones que tuvieran a su cargo y se emiten una deuda garantizada con créditos hipotecarios a plazos de 5 o más años, siempre que el destino de los fondos sea financiar inversiones de mediano y largo plazo, así como adquisiciones de vivienda, y no constituirán para este caso reservas de liquidez. Para tener una idea de los tipos o nombres que se dan dentro ¿cómo se llama? De la negociación, existe una identificación de cada uno de ellos, referentes al tipo de títulos que amparan cada una de las obligaciones. Por ejemplo, en el caso de acciones, son consideradas siempre con la inicial de la letra A de acciones y el nombre de la sociedad a la cual hacemos referencia, del Sur, Bolsa de Valores. En el caso de certificados de inversión, pueden ser siempre se identifican con las iniciales CI, respondiente a cada uno de ellos, si es en primera o el número de emisión que se esté realizando. El caso de eurobonos o de papeles bursátiles, que cada una de estas vaya estableciendo valores de titularización igual, con la identificación o la nomenclatura de cada uno de los títulos correspondientes y los valores emitidos por Hacienda, que pueden ser letras del Tesoro identificadas como letras o notas del Tesoro Público, de crédito del Tesoro Público, que se acompañarán de las denominaciones del tramo serie en el cual hayan sido establecidas. Aprovechando que estamos ya un poco más de quórum ahorita, solo recordarles de la última actividad que tendremos para el día sábado 6. Sábado 6, ¿verdad? A ver, Sí, para el sábado 6. Ok, corresponderá en este caso a la exposición de cada uno de los tres equipos, siempre manteniendo las conformaciones que tenemos de la primera actividad. El primer equipo tendrá a su cuenta los valores de renta fija
los títulos de renta fija, el segundo tendrá los títulos de renta variable y el último grupo le corresponderán los títulos innovativos o valores innovativos que se negocian dentro del sistema correspondiente. ¿Preguntas respecto de la actividad? ¿Dudas? ¿Comentarios? Maestro, ¿puede repetir el número 3 que dijo títulos? Se le denominan títulos innovativos u otros títulos negociados en bolsa, que son diferentes a los que se realizan con los de renta fija o los variables. Aquí se puede tener mercado de divisas, se pueden tener aún criptoactivos. Es de analizar todo este tipo de nuevos valores que han ido surgiendo conforme a la evolución del comercio y que también son sujetos a ser negociados dentro de mercados regulados o mercados no regulados. Gracias. Perdón, ¿y otros títulos, dijo? ¿Títulos innovativos y otros títulos? Títulos innovativos o pueden encontrarlo bajo el nombre de otros títulos negociados en bolsa. Ok, gracias. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta lo que llevamos? Perdón, eso Sí, indica que la distribución es de acuerdo a también el orden que expusimos en el tema la Sí, vez el anterior. mismo orden. Empezaríamos con los títulos de renta fija, después nos vamos con los títulos de renta variable y finalizamos con los otros valores negociados o los otros productos negociados en bolsa. Ok, gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Solo quiero mostrarles algo, permítanme. Dado que vamos, quiero ver si puedo compartir esto. Ok, dado que vamos a tener dentro de la semana 8 y 9 tenemos los tipos de títulos y para ir avanzando con el trabajo y que tengan una familiarización de los tipos de títulos que vamos a realizar dentro del trabajo, en la semana 9 se encuentra un cuestionario correspondiente a la negociación de los valores en bolsa para que se vaya teniendo un acercamiento de los mismos y puedan, en este caso, ustedes ir identificando las características de cada uno de ellos. La segunda parte de la clase lo ocuparemos para completar este cuestionario y cualquier duda quedaré pendiente yo respecto de las consultas que le generen. Tienen los intentos permitidos dos, pero se los voy a modificar para que puedan realizar hasta tres o cuatro intentos por si se les cierra la bolsa. Por si se les cierra. Si gustan, pueden realizar esta actividad en parejas o en grupos de tres para poder generar cualquier discusión o duda que se tenga sobre el punto. Así que nos quedaremos hasta acá para terminar la actividad y poder ocupar el resto del tiempo para iniciar con la investigación de los títulos y las presentaciones correspondientes. Como les decía, la misma no es necesario presentar un trabajo escrito, basta con alojar dentro de la plataforma la presentación PowerPoint que van a utilizar el día de lo mismo, siempre siendo que la tienen que subir todos los integrantes de cada equipo para que quede registro dentro de la plataforma de la actividad. Por lo demás, quedo pendiente a través del chat y espero que pasen una bonita tarde y noche. Gracias, doctor. Muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias, doctor, le agradezco. muchas gracias. Gracias.